Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. En esta ocasión, para entrevistar a Miguel Salas, seguramente algunos de ustedes ya le conozcan por sus distintas colaboraciones en otros medios. Yo particularmente recomiendo las intervenciones excepcionales que ha tenido en el canal de nuestro buen amigo y maestro Gonzalo Rodríguez, en El Aullido del Lobo, que es donde yo le conocí. Posteriormente ha hecho también intervenciones en otros programas, La Escóbola de la Bruja y en otros programas donde ha aparecido. Y también es autor de libros y de artículos. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Pero antes de entrar ahí directamente voy a hacer una breve explicación de por qué este programa lo quiero llamar Otros Mundos. Bueno, la idea es un poco crear una nueva sección en el canal, que ya anticipo que va a ser una sección muy excepcional. No va a ser una sección que de pronto vayamos a inundar el canal con muchos programas sobre esta temática, porque es una temática peculiar, que es hablar de obras que nos transporten a otros panoramas, por decirlo de alguna forma. Entonces, de eso va precisamente el libro de Miguel Salas y creo que es una buena forma de empezar con esta nueva sección, que se me ha ocurrido a partir del último programa que hemos subido hasta la fecha al canal, que es la entrevista con Juan Francisco Ferré, donde nos habla de literatura de Oriente y de Occidente. Pero bueno, él al final nos está hablando de literatura, cuando la intención es que en esta sección llamada Otros Mundos, por la famosa frase de Paul Eluard, de hay otros mundos, pero están todos en este, pues hablar con gente que nos cuente sus testimonios en otras latitudes. Y en esta ocasión vamos a hablar con Miguel Salas de su experiencia en Taiwán. Miguel Salas, digamos, ha escrito este libro por encargo de Carlos Argulló, que trabaja para La Voz de Galicia y que le encargó una serie de artículos, si no me equivoco, sobre su experiencia en Taiwán. Miguel, tú estuviste en Taiwán de 2008 a 2012 dando clases de español en la universidad y decidiste darle forma a estas experiencias, una forma epistolar muy amena, muy breve, cartas que están orientadas hacia tu abuela, donde vas contando cuáles son tus experiencias en Taiwán, ¿no? Y siempre lo haces con un toque de humor, con una cercanía que es muy difícil, en mi opinión, literariamente, y con una gran variedad además. Es decir, no estás siempre, no sé si será porque Taiwán es así, yo desde luego lo ignoro por completo, o porque tú te esfuerzas porque sea así, pero parece a cada carta un lugar completamente distinto, como un caleidoscopio casi. ¿Cómo Pues nace el libro? efectivamente, sí, estuve en Taiwán 4 años después de pasar 2 años en China y yo había escrito algún artículo para La Voz de Galicia encargado por Carlos Agulló hace, bueno, pues sobre el Pekín preolímpico, sobre todo, ¿no? Sobre esa sociedad que estaba... Y entonces, bueno, a él le gustaba un blog que escribía sobre el tema, los artículos le gustaron y entonces me encargó que hiciera una carta semanal, hablando de Taiwán, porque le pareció un lugar muy exótico y me pareció una oferta estupenda. Entonces, efectivamente, se los dediqué a mi abuela Tilde, porque pensé que lo más interesante de todo iba a ser el contraste, ¿no? Una mujer nacida en Ferrol, ferrolana por los cuatro costados, que ha viajado muy poquito, que se ha movido muy poco de su casa, como la mayoría de aquella generación, y que, bueno, a la que yo le contaba las cosas más exóticas, más interesantes, más resultonas que me encontraba por allí. Y así fue como nació la colaboración, que duró los 4 años en los que estuve allí. Y, y bueno, y luego eso, años después, una editorial hispano-taiwanesa que se llama Katai Ediciones se acordó de aquellas cartas y me las pidió y les gustaron y las han publicado. Y bueno, efectivamente ha quedado un volumen, no las he publicado todas porque eran muchísimas cartas, una a la semana durante 4 años. Ha quedado un volumen de unas ciento y pico cartas en las que intento efectivamente dar perspectivas diferentes sobre el mismo país, ¿no? Taiwán para un taiwanés es una cosa muy homogénea porque es lo que conoce, pero para un viajero que llega del otro lado del mundo y se encuentra con una sociedad completamente diferente, pues esa visión fracturada de la que hablas, caleidoscópica, en la que cada carta habla de un aspecto diferente, es muy normal, ¿no? Cuando uno está tan lejos. Mencionas en otro libro del que si acaso hablaremos después, al final del libro das una lista de lecturas y mencionas a Proust. Dices que es uno de tus escritores favoritos. Sí, ¿Hay algo de Proust en esta recapitulación que has hecho? Bueno, al final ya han pasado casi una década desde que te has marchado de Taiwán. ¿Hay algo proustiano en esta
recapitulación, cuando te has vuelto a enfrentar a tus textos, ¿qué has sentido? Efectivamente, siempre hay un intento de recuperar el tiempo, ¿no? Cuando he releído los textos, los he arreglado, he vuelto a revivir a través de la literatura, pues aquellas experiencias que tuve, pues siempre hay ese punto de nostalgia que, que nos lleva a veces a hablar de lo que hemos experimentado por el mero placer de recuperarlo, de revivirlo y de compartirlo con los demás, ¿no? Que no está en otros géneros, como puede ser, o no tan claramente, como puede ser la novela, ¿verdad? En donde uno procura, al revés, extrañarse, ¿no? Aunque siempre en los personajes hay gente conocida o demás, pero que sí que está en esa novela de Proust, porque es una novela, como es bien sabido, muy biográfica, en la que los personajes están compuestos por personas de la vida de Proust, a veces fragmentados, a veces rotos y por sus propias experiencias. Y claro, sí, en ese sentido, mi libro es proustiano, porque es un libro nostálgico, es un libro de recuperación de una época de mi vida en la que fui muy feliz, pero en eso se queda. El tono creo es muy diferente, por supuesto la ambición es muy distinta y el resultado no digamos, ¿no? Yo que soy muy admirador de Proust, que probablemente sea con Tolstoy, Cervantes y alguno más mi novelista favorito, pues evidentemente los niveles literarios que alcanza él están muy, muy, muy lejos de mis posibilidades. Si no me equivoco, tú antes de en Taiwán estuviste en Italia, ¿no? Es decir, que Sí. estás hecho al viaje, estás hecho a vivir fuera del que es tu país, pero la experiencia de Taiwán imagino que es un cambio mucho más brusco por razones obvias de lo que lo es tener una estancia en Italia, ¿no? Sí, yo he dado tumbos desde muy joven. Yo, aunque soy de familia gallega, nací en Madrid, crecí en Madrid. En la adolescencia nos volvimos para Galicia. Estuve en Galicia unos años, estudié allí la carrera y me fui a estudiar el doctorado a Valladolid. Y entonces, bueno, después de Valladolid me surgió la posibilidad, a través de unos alumnos napolitanos que había tenido yo en Valladolid, me surgió, bueno, me avisaron de un concurso para lector en la Universidad Oriental de Nápoles y allí que me fui. Y estuve unos meses porque después de verano me salió un trabajo con mejores, ya no de lector, sino de profesor, en la Universidad de Urbino, eh, ¿verdad? Más al norte, más echada hacia el Adriático. Y allí me fui y estuve un año allí. Entonces, en total en Italia estuve casi 2 años, que fueron una experiencia fabulosa. Después volví a Ferrol para acabar la tesis y volví a irme un año después a China con una beca del Ministerio de Español de lector en la Universidad de Dalian, que es una universidad que está en el norte de China también, por la zona de Port Arthur, la zona manchú. Y, y allí estuve 2 años felices y finalmente encontré una plaza de profesor titular, ya con la tesis sacada, en Taiwán. Y en Taiwán estuve 4 años. Y efectivamente, Italia fue muy importante para mí, desde luego, porque es una experiencia larga. Italia es un país maravilloso, pero menos impactante, digamos, ¿no? Porque al final es una cultura hermana y pues, somos romanos y somos también católicos como ellos y tenemos un montón de vínculos políticos a lo largo de la historia y culturales. China fue un impacto tremendo, quizá más que Taiwán al principio, porque claro, no es un régimen político similar al español. Eh, las diferencias sociales, pues las clases medias a las que estamos acostumbrados en España ya existen menos, aunque, bueno, y al final me fui a Taiwán, que es una democracia plena, que es un sitio que en ese sentido se parece mucho más a España, pero quizás sea el país donde más feliz he sido de los tres y donde más bien me he encontrado en todos los sentidos y entonces le tengo con Taiwán un vínculo muy grande, ¿no? Siempre lo echo de menos, me gustaría poder volver allí todos los años, conservo amigos y para mí es un segundo hogar, ¿no? Si yo ahora mismo me dijeran, no puedes vivir en España, ¿a dónde te irías? Pues probablemente me quedaría más cerca para estar cerca de los míos, pero si fuera una cuestión sentimental, me iría a Taiwán sin duda. A priori supongo que una de las razones por las que uno se iría a Italia es por el arte. Sin embargo, tú Sí. por lo que cuentas, Taiwán también tiene un gran capital artístico, lo que pasa que no es quizás tan conocido para nosotros como el de Italia. ¿Cómo es un poco el mundo del arte en el pasado artístico sobre todo y el legado artístico en Taiwán? Bueno, primero, Taipei es una ciudad que está al nivel cultural de las grandes capitales asiáticas y, por supuesto, de las mundiales, ¿no? Pero vamos, que ciudades como Tokio, como Seúl, que siempre tienen mucho nombre, Taipei se queda, aparece ahí en un segundo plano y, sin embargo, tiene una vida en todos los aspectos, incluido el artístico, el arte moderno, muy interesante. Pero además, eh, los vestigios de la cultura china están por todas partes en Taiwán. Taiwán es un país con una historia muy peculiar, porque
ha sido japonesa, ha sido china y bueno, y ambos países han dejado una herencia en la isla, ¿no? Además, ha sido española. Los españoles fueron los primeros colonos europeos que llegaron a Taiwán y todavía queda un fuerte allí español. Ha sido holandesa y también los holandeses dejaron sus vestigios. Entonces, hay todo un recorrido de siglos cultural muy interesante. Quizá para mí, aparte de, por supuesto, toda la cultura tradicional que me interesa mucho, el capital cultural de Taiwán en ese sentido es enorme. Yo qué sé, por las procesiones religiosas, los templos, todo ese tipo de manifestaciones populares que son fabulosos. Taiwán es un país lleno de templos, por ejemplo, a quien le interesen los aspectos religiosos de otras culturas. Luego está el Museo de Arte Nacional en Taipei, que es una barbaridad. O sea, tiene una colección de arte chino que es una inmensidad, tanto que no lo tienen expuesto todo el rato porque no tienen espacio. Es de lo que se trajeron de China cuando el Kuomintang pierde el gobierno porque los comunistas conquistan el país. Y entonces, cuando gana Mao, el gobierno democrático en aquel momento se viene para Taiwán y funda la moderna Taiwán. Y se traen un montón de cosas porque tienen muchísimo miedo de que se destruyan los tesoros artísticos nacionales, como pasó en otros países comunistas en muchas ocasiones, ¿no? Entonces se lo llevan y el museo es una barbaridad de pintura, de escultura, de imaginería religiosa. Uno puede pasarse allí semanas enteras. Entonces, es obligado cuando uno vive en Taiwán, yo no vivía en Taipei, vivía en Taichung, y visita Taipei, una de las cosas que tiene que hacer ese fin de semana o esos días que pase allí es evidentemente volver a visitar el museo porque siempre se va a encontrar con piezas nuevas y fascinantes, ¿no? La pintura china es un descubrimiento para mí. Entonces, esas pinturas hechas solamente con tintas tan sugerentes, con diferentes degradados de diferentes tonos de gris, que son paisajes inmensos en los que se ve una figurita minúscula de un ser humano, ¿verdad? Metido en un kiosquito ahí, de estos que tenían para contemplar el paisaje. Todo lo que transmite culturalmente eso, las relaciones con el budismo, con el taoísmo, con todas las grandes vetas culturales que tiene el país, son fascinantes. Entonces, a poquito que uno vaya, visite, entienda un poquito, lea, busque catálogos, en fin, hay cosas publicadas estupendas de todo lo que hay en Taipei. Hay, por ejemplo, un cuadro maravilloso sobre tela a color, pintado larguísimo, que es una ciudad, el día de mercado, que no se cansa uno de verlo jamás, ¿no? Entonces tienen en fin, infinidad de arte. No es un arte parecido al occidental en muchos sentidos, pero es un arte fabuloso, igual a la misma categoría, al mismo nivel que el nuestro, claro, y que el italiano. Y bueno, tú eres un verdadero experto en la tradición. De hecho, los programas a los que hacía mención antes con Gonzalo, lo que haces es hablar de la tradición, ahí hablas de los perennialistas y demás. ¿Cuál es la tradición? Ahora que estabas mencionando los distintos legados que hay, porque bueno, tiene por un lado esas influencias religiosas, taoísmo y el budismo, tiene por otro lado la tradición china, que quizás sea la que le es más familiar, más cercana, y si me equivoco corrígeme, tiene influencia japonesa también, porque estuvo un tiempo también con Japón, y luego, si no me equivoco, tiene también una tradición tribal, ¿no? Que sería más relacionada con el mundo de la Polinesia, es decir, que tiene como muchas capas, ¿no? Se podría hablar de una tradición, de varias tradiciones, hay una especie de Sofía Perennis, por decir, de todas esas tradiciones, o es una amalgama, ¿cómo lo entiendes tú? Vamos a ver, efectivamente, la población originaria de Taiwán es polinésica. Son aborígenes, son gente que incluso físicamente a veces, no siempre, se les distingue con mucha claridad y ellos están sobre todo en las montañas, aunque por supuesto en las ciudades también viven, ¿no? Pero digamos que sus tradiciones se conservan más en las montañas y allí tienen sus lugares y más o menos conservan sus tradiciones. A veces también metidas un poco en ámbar por el turismo, ¿no? Que uno puede ir a ver allí, un poblado, ¿no? Son unos bailes, en fin, esas cosas que pasan en todos los lugares. Y efectivamente hay una influencia japonesa importante porque Taiwán fue una colonia japonesa durante varias décadas. Si no me equivoco ahora, aunque lo digo de memoria, unos 50 años, ¿no? Entonces esa influencia japonesa sí que se ve en algunos templos. Por ejemplo, hay templos en el Lago del Sol y de la Luna, en el Sun Moon Lake, que es una belleza de sitio que hay cerca de Taichung. Hay varios templos en las orillas del lago y uno de ellos en particular tiene una grandísima inspiración zen, ¿verdad? Y es muy bonito de ver. Pero lo fundamental en Taiwán, o sea, la cultura predominante es la cultura china. Entonces, la cultura china eh,
pues igual que otras culturas tienen su lado, sus religiones tienen su lado exotérico y su lado esotérico, digamos, más iniciático, en la cultura china lo exotérico es el confucianismo, ¿no? Que es el, digamos, la filosofía barra espiritualidad, porque también tiene ese aspecto de espiritualidad que otorga a la sociedad las reglas, la relación, de relaciones, ¿no? De organización. Y luego la parte esotérica, que es la parte más iniciática, más puramente espiritual, es el taoísmo. El taoísmo es una tradición originaria de China, porque el budismo ya sabemos que viene, ¿verdad?, de la India, cruzando Asia, pero el taoísmo es puramente chino. Y bueno, es verdad que es una parte de la sofía perenne, ¿no?, de la tradición que a nosotros nos resulta muy ajena, porque evidentemente, aunque los símbolos son universales y demás, utiliza claves que a veces cuesta, sobre todo a través de traducciones, ¿verdad? Que han sido muy mal traducidas a veces y demás, que a las que nos cuesta acceder, no nos resulta, por ejemplo, una cultura tan cercana como puede ser pues, el judaísmo, el islam o las tradiciones germánicas o las grecolatinas, porque al final son parte todas de nuestro intercambio cultural peninsular, pero, pero cuando uno las estudia son fascinantes, ¿no? Entonces, allí hay un profesor español, asturiano, que lleva allí toda la vida, se llama José Ramón Álvarez, que por ejemplo es un grandísimo estudioso del Tao Te Ching y que ha hecho una preciosísima traducción también en la misma editorial en la que he publicado yo estas cartas, en Catay, ¿verdad? Y hay grandes estudiosos, pues al principio eran misioneros, gente, pues cristianos, sacerdotes o que se iban allí pues a predicar, a extender el cristianismo y pues cuando se encontraban con las tradiciones oriundas pues se fascinaban por ellas, porque claro, con ellas, porque evidentemente el taoísmo es, cuando uno empieza a leer, que solo quiere más, ¿verdad? Los grandes autores taoístas son interesantísimos, empezando por el Tao Te Ching, que creo que es una lectura que cualquier persona que esté interesada en la tradición espiritual debe leer, ¿no? O los poemas de Wang Wei, o bueno, ya tantísimas otras cosas, ¿no? En fin, mil referencias más. Pero esa es un poco la estructura, es decir, es fundamentalmente China, están las tradiciones aborígenes, quizás no tan influyentes como fueron antes, y luego la parte japonesa es más que nada un matiz sobre lo chino, ¿no? Porque al final Japón, aunque es una cultura muy personal, muy claramente japonesa, la influencia china también es fundamental, ¿no? O sea, que está claro, ¿no? Todo el confucianismo, el budismo que llega a través de China, el budismo Chan, que se convierte en el budismo Zen, todo eso viene del continente, ¿no? Hay un fragmento que me gustaría destacar en el que dices lo siguiente, abro comillas, Oriente es la sombra de Occidente y viceversa. Ellos son nuestros otros y nosotros los suyos. Esta verdad, no solo geográfica, sino también cultural, hace que nuestra recíproca comprensión esté a menudo distorsionada. Unas veces nos demonizamos mutuamente y otras, por el contrario, nos idealizamos hasta la estupidez. No sabes lo simplista y peligrosa que puede llegar a ser tal idealización. Peligrosa sobre todo para quien se muda aquí desde Occidente. Espera encontrarse con una cultura calmosa, meditativa, pía, pero casi siempre se da de bruces con un estrés salvaje, una falta de reflexión desesperante y el materialismo más despiadado. Donde esperaba hallar Budas, encuentra extraperlistas. Cierro comillas. ¿Hasta qué punto esa que estás describiendo es una experiencia propia o sencillamente es una advertencia para incautos que vayan buscando esas mitologías de los años 60, 70 y que no se corresponden con la realidad? No, es una experiencia propia. Cuando uno piensa en el Oriente, ¿verdad? Nosotros ya, pues desde que hay intercambio con ellos, los tenemos idealizados y demonizados y ellos nos tienen a su vez idealizados y demonizados, ¿no? Y nuestra idealización pasa pues, por ese malentendimiento del oriental que viene del siglo XIX, ¿no? De todas estas marabundas mentales como la teosofía y esas cosas que evolucionan hacia la New Age, ¿verdad? Los años 60, los años del hipismo, que se vuelve otra vez al oriental, a lo indio, a lo chino, a lo budista. Y cuando uno se va Asia con esa idea en la cabeza, pensando que se va a encontrar un sabio con la barba larga, ¿verdad? En cada esquina, pues se encuentra con que no es así, o que es una sociedad absolutamente comida por la modernidad, igual que es la nuestra, una sociedad en la que la gente sufre los mismos males que sufrimos ahora aquí nosotros, ¿no? Es decir,
pues muchas horas de trabajo, muchos planes laborales, sueldos precarios, situaciones sociales difíciles, una obsesión absoluta por el tener, por el acumular, por el ahorrar, en fin, lo mismo que aquí. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando uno lleva ahí un tiempo, se encuentra con que hay mucha gente que tiene, evidentemente, necesidades espirituales, que las cultiva, que las busca, y dentro de todo ese guirigay, pues evidentemente también hay lugares de reposo, hay monjes. Yo, por ejemplo, hay un monje que menciono, creo que una o dos veces en el libro, que es un monje que se hacía llamar David, porque ellos se ponen nombres occidentales para cuando hablan con nosotros, que era un monje mendicante, que era un tío maravilloso, con una visión de la vida, que yo a veces hablaba con él y me quedaba alucinado, ¿no? Y era un tío que vivía de lo que ganaba pidiendo por la calle y siempre metido en esa visión espiritual, en este caso budista, porque él era un monje budista. Y entonces, evidentemente, conoces gente así y evidentemente conoces grupos de personas interesadas en estas, pero bueno, igual que los encuentras en Occidente, ¿no? Gente con esas aspiraciones y esos anhelos, entre los que me incluyo, ¿no? Para mí lo espiritual es fundamental. Entonces, bueno, hay que buscar un poco. Ahora, ir con esos clichés en la cabeza, igual que si uno se va a China con la imagen del demonio amarillo, ¿no? Como se decía en el siglo XIX, de estas personas despiadadas, sin escrúpulos, el estilo Fu Manchú, que tienen siempre unos planes secretos para gobernar el mundo, mafiosos, implacables. Tampoco se encuentra eso, evidentemente los habrá, no digo que no, que habrá, evidentemente la mafia china es terrorífica, pero la mayoría de la gente es gente pues que se mueve en ese espectro de grises que existe entre la pureza y la corrupción absoluta, ¿no? Entonces, los clichés a veces hacen daño a la persona que los lleva consigo, ¿no? Porque tú llegas allí esperando una cosa y de repente, cuando te quieres dar cuenta, estás inmerso en una vida que no te esperabas y a veces eso te violenta. Pero también se aprende mucho de esa experiencia, o sea que, en fin, hay que pasar por ella. Mencionas en ese fragmento que he leído al otro, con no mayúscula, Hmm. que es una relación que siempre ha sido muy ambigua, ¿no? Para Occidente, sobre todo. Ha tenido la relación de poseer y de destruir, ¿no? Una relación, por un lado, amorosa, que puede ser esa idealización, pero por otro lado también destructiva, ¿no? Ahora que obviamente no estamos ya en esa posición, que han pasado unos cuantos siglos y se nota mucho también el cambio en el propio Occidente. ¿Cómo has percibido tú esa relación con el otro? Ese espejo que mencionas que te devuelve una imagen y que te permite conocer al otro y conocerte a ti mismo. ¿Cómo lo has percibido como occidental, la relación con el mundo oriental? Bueno, mis relaciones con el mundo oriental han sido generalmente de gran inocencia, es decir, yo procuro no hacer juicios cuando me enfrento a una situación concreta, pero precisamente porque cuando llevas 20 segundos en Taiwán o en China, te das cuenta de cuando creas una hipótesis de trabajo porque está pasando algo que no entiendes, normalmente fracasas estrepitosamente, ¿no? Es decir, tú al final proyectas tus esquemas mentales y te encuentras con que la interpretación que has hecho a través de ellos es errónea, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces vas aprendiendo a reaccionar de otra manera, a permanecer a la expectativa. Es cierto que esto no se consigue siempre y que muchas veces te enfadas con la gente de allí sin motivo ninguno, pensando que lo tienes y entonces generalizas, es que estos taiwaneses, es que estos chinos, es que como son, es que qué mal hacen esto, qué mal hacen lo otro. Tengo un gran amigo que se llama Miguel, que vive allí en Taiwán, está casado con una taiwanesa y tiene un hijo taiwanés, y él es de León, y siempre, que es el editor del libro, y siempre me decía, uno está ya en Taiwán como tiene que estar cuando deja de generalizar, ¿no? Y entonces va a correos si tiene un problema y lo que piensa es, vaya imbécil este tío que me ha atendido fatal. No piensa, los taiwaneses son, ¿no? Entonces, llegar a ese punto es difícil porque cuando uno penetra, digamos, en una sociedad tan ajena, los entiende como una unidad. Es un mecanismo psicológico, porque si no te perderías. O sea, sería una cosa difícil de gestionar, ¿no? De llevar. Y eso te va, los roces, los choques con la cultura, te van rompiendo, ¿no? Van haciendo pequeñas roturas en tu musculatura intelectual, digamos. Pero esas roturas luego se van subsanando con fibras nuevas, es decir, tú vas creando
poco a poco una capacidad de adaptación a las circunstancias, poco a poco vas entendiendo su pensamiento, poco a poco vas dándote cuenta de que las cosas que hacen las hacen no por lo que tú pensabas, sino por motivos completamente diferentes y vas penetrando en la cultura. Entonces, hay un refrán chino que me gusta mucho que dice, quien va a China un día escribe un libro, quien va a China un mes escribe un tratado pequeñito y quien va a China un año no escribe nada, ¿no? Porque al final te vas dando cuenta de que las generalizaciones no siempre, no funcionan. Entonces, al final, a mí este libro es una recopilación de anécdotas que me han pasado a mí, que son muy personales y que la mayoría serán interpretaciones equivocadas, como digo en el prólogo, ¿no? Pero no es un libro de intenté que no fuera un libro de generalizaciones, ¿no? Yo no quiero explicarle a la gente cómo es Taiwán. Yo quiero contarle a la gente cómo fue mi Taiwán, cómo fue mi experiencia en Taiwán, cómo viví Taiwán y cómo me cambió Taiwán. Y eso es, bueno, intento hacerlo con mucha humildad porque después de vivir allí 4 años, considero imposible. Hay gente, no sé, alguna vez he hecho alguna entrevista y me dicen, no, tú sabes mucho de Taiwán. Yo no sé nada de Taiwán. Yo fui profesor en una universidad, viví allí 4 años, hice una vida perfectamente convencional como la que hago aquí, y me levantaba, me iba al trabajo, volvía a casa, viajé un poquito, conocí taiwaneses, pero eso no me convierte en un experto en nada, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia de cada uno es muy personal. Ahora, la mayoría de la gente, de los extranjeros que han estado en Taiwán, se llevan una experiencia, o los que he conocido yo, quiero decir, se llevan una experiencia muy positiva. Taiwán es un país amable, acogedor, abierto y lleno de virtudes, así en general. Luego uno se encuentra, evidentemente, con situaciones desgraciadas, como pasa a la vuelta de la esquina, ¿no? En el lugar donde ha nacido uno, ¿no? Y precisamente una característica que parece muy llamativa de Taiwán es la relación de las gentes de allí con la muerte. En esto me quiero referir particularmente a su superstición respecto a los espíritus, que a mí, bueno, pues me parece muy, desde la ignorancia y la distancia, me parece muy cercano al realismo mágico, ¿no? Por lo que cuentas. Sí, Y luego el tema de los entierros, que desde luego es también sí. muy, muy particular, ¿no? Un poco estos dos aspectos, la relación que tienen con la muerte, ¿no? Sí, la relación que tienen con la muerte, cuando uno llega de un occidente además laico, profano, ¿no? El que la- las creencias se llevan de una manera muy íntima. Cuando uno va a Taiwán, la manifestación del dolor o cuando alguien muere es muy pública, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, primero el tema de los espíritus, ¿no? Es verdad que a poquito que rascas, la mayoría de los taiwaneses creen en los espíritus, creen en la presencia de los espíritus, en la existencia de los espíritus. Hay un mes que es el mes de los espíritus, en el que digamos, pasa como en todos los santos aquí, la frontera entre los dos mundos se hace más débil, ¿verdad? Y entonces, pues hay una serie de costumbres en torno a esto. Se les deja comida en los templos, se les deja comida en los altares en casa, a los antepasados, a los muertos, se les deja hasta tabaco. Luego, por ejemplo, de vez en cuando se queman una serie de papeles amarillos que son el dinero del más allá y entonces lo queman porque la creencia es que una vez que se consume ese dinero, el pariente que ha fallecido lo adquiere allí, ¿no? Y entonces lo básico es ese papel amarillo, pero digamos que, que la tradición ha ido evolucionando y a veces queman coches de cartón lujosísimos, ¿no? Con muchos detalles, porque creen que eso va a pasar al otro lado. No sé si lo creen verdaderamente o ya se dejan llevar por la costumbre, ¿no? Luego está el tema de los funerales. Allí la mayoría de la gente, pues, tiene una visión religiosa sincrética, ¿no? En gran parte budista, pero por otra parte muy influida por el taoísmo más religioso, más exotérico, ¿no? Entonces, hay un montón de dioses de origen chino, pero conviven con los budas. Hay templos que, por ejemplo, tienen dos lados y en un lado hay un culto budista, en el otro hay un culto más taoísta. En ese sentido, está todo muy mezclado. Entonces, a mí me cuesta distinguir, por ejemplo, de las cosas que he visto, cuál pertenece a cuál, pero normalmente cuando alguien en un edificio fallece, por ejemplo, abajo se pone una carpa, una pequeña carpa así alargada, se pone la foto del fallecido y durante varios días y varias noches se canta mantras y se acompaña, digamos, al espíritu recordándole mediante esos textos religiosos que se cantan cuál es el camino que comienza en ese momento, ¿no? Acompañados de monjes y demás, ¿no? Entonces están los familiares, pasan los vecinos, se hacen ofrendas,
y se pone la foto en blanco y negro, que también a mí me pasó una cosa con una foto en blanco y negro muy curiosa, que si quieres luego la contamos, ¿no? Porque le regalé, bueno, luego la contamos. Y luego es verdad que hay una tradición que a mí me llamó mucho la atención, que tiene que ver con el Taiwán más rural, digamos, pero que sobrevive todavía en las ciudades, y es que cuando alguien fallece, digamos, para mostrar su estatus, su capacidad económica, se pone en funcionamiento por las calles unos camiones llenos de luces en los que hay unas señoritas ligeras de ropa que bailan al ritmo de una música estruendosa y entonces esos camiones van por las calles soltando música, sonido y luces a todo trapo y con esos bailes, ¿no? Entonces, un poco como una especie de celebración de la vida de la persona que ha fallecido y de demostración, evidentemente, de estatus también. Entonces, bueno, la cosa es que conviven muchas tradiciones diferentes. Luego ellos, bueno, practican la incineración, eh, recogen los fragmentos que han quedado de la incineración, los recogen, los juntan en un recipiente y los entierran en unas pequeñas tumbas que son muy parecidas a las nuestras, son un poquito más circulares y demás, y una vez al año, por ejemplo, van a limpiar las tumbas de los familiares, igual que hacemos aquí en Todos los Santos. Sí que hay una costumbre, por ejemplo, que a mí me costó adquirir, cuando uno está comiendo arroz con palillos, lo más cómodo para dejarlos es clavarlos en el arroz, y eso lo llevan fatal, porque después de la cremación, cuando ellos cogen los fragmentos pequeñitos de huesos que no se han cremado, después clavan los palillos. Entonces, para ellos el clavar los palillos en algo es un gesto relacionado con la muerte. Y como son tan supersticiosos, no les gusta nada que una persona que está en su mesa clave los palillos en el arroz. Entonces, si alguien va a Asia, sobre todo a los países de la esfera china, que no clave los palillos en el arroz delante de los chinos porque no se enfadan, pero se inquietan. Hablabas ahora de su carácter supersticioso y otra cuestión que me llama la atención relacionada con esto son sus leyendas, ¿no? Que bueno, obviamente mencionabas antes tu relación con Galicia y supongo que no te será ajeno, pero claro, aquí las leyendas serán de un cariz bastante distinto, ¿no? No sé si podrías evocar alguna que te haya llamado la atención o un poco cómo se relacionan ellos con estas leyendas. Bueno, las leyendas son un poco igual sincréticas, ¿no? Mezcladas principalmente del acervo chino, pero también mezcladas con las cosas aborígenes y con las japonesas, ¿no? Entonces, son muy aficionados a las leyendas fantasmales, por ejemplo, volviendo a lo de los espíritus, ¿no? Entonces, tienen muchas historias relacionadas con los fantasmas. Tienen además una gran querencia por las leyendas urbanas, es decir, es un país en el que la leyenda urbana o sea, se están creando constantemente nuevas leyendas y leyendas que tienen un efecto real sobre la población. Por ejemplo, en la universidad donde yo trabajaba había un ascensor que acabaron tapiando porque había habido un accidente y había fallecido alguien y la gente decía que si tú entrabas en ese ascensor y pulsabas el botón equivocado, pues subía o bajaba no sé a dónde iba, y entonces se abría la puerta y entrabas en otra dimensión en la que había evidentemente fantasmas y uno acababa en ese lado para siempre. Y entonces acabaron tapiando el ascensor porque porque los alumnos se ponían nerviosos. Entonces, ese tipo de cosas existen todavía, tienen una presencia muy fuerte incluso en la población urbana, ¿no? Y desde luego tienen sobre todo que ver con el mundo fantasmal, con el mundo de los espectros, mucho más que aquí. No se pueden comparar. Luego, evidentemente, están las leyendas más mitológicas que tienen que ver, pues como siempre, con la cosmogonía, la creación del mundo y el nacimiento de la cultura, ¿no? Que ya son las chinas de toda la vida o las japonesas, ¿no? Las que podemos encontrar en los libros de mitología. Mencionabas antes la cuestión de las relaciones personales, ¿no? Cuando decías que esta frase de tu amigo de que empiezas a entender Taiwán cuando dejas de hablar de los taiwaneses esto y lo otro y empiezas a hablar de las personas. ¿Cómo ha sido tu trato, ¿no? Ya has mencionado el asunto de que se pone un nombre occidental, es decir, que en principio, por lo que comentas tú, por lo que me han comentado a mí personas que han estado en Oriente, por ejemplo, mi maestro Ignacio Gómez de Liaño, que estuvo mucho tiempo viviendo en China, viviendo en Japón, son muy, muy buenos anfitriones, ¿no? Piensan mucho Muchísimo. en... ¿Cómo fue eso de las relaciones personales para ti? Es gente muy abierta al intercambio, entonces es muy sencillo cuando te ven occidental, se vuelcan en ti, te preguntan de dónde eres, intentan referirse a tu país, las cosas que conocen de tu país son muy amables en ese sentido.
vamos, yo me recuerdo cuando llegué a Taiwán, todavía no existían los teléfonos móviles con GPS y demás, abrías un mapa en una ciudad porque estabas perdido y había 8 personas en un segundo a tu alrededor preguntándote qué necesitabas y llevándote a los sitios. Y evidentemente también son gente muy acogedora en el sentido hogareño, es gente que te invita a su casa, que te invita a cenar, que se vuelca en que te guste todo, que si tú, por ejemplo, con nosotros los profesores extranjeros en la universidad siempre había alumnos del máster de los más mayores que nos querían llevar a este sitio, a este otro, que nos presentaban a gente, el resto de los profesores igual. Uno nunca se siente desamparado, aunque esté solo en un país sin su familia, ¿no? En Taiwán, quiero decir. Luego es verdad que evidentemente las diferencias culturales y las diferencias idiomáticas, si uno no aprende bien chino, pues hacen difícil encontrar amigos, o sea, intimar mucho con una familia, con un amigo, porque claro, falta la comunicación. Pero ya la mayoría de la gente joven habla un inglés perfecto y eso se ha superado pues ya hace años, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, yo conozco numerosas parejas mixtas, ¿no? De españoles o españolas que se han casado con taiwaneses y taiwanesas, tienen hijos allí y, y en general la integración es muy fácil. Es decir, las familias son muy acogedoras con la parte occidental, digamos, de la pareja y todo el mundo se siente allí muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que es un país, en ese sentido, muy fácil, porque es un país moderno, en el que la comunicación con las personas es muy sencilla porque son muy amables, no es un país cerrado y están siempre dispuestos a echar una mano. Claro, en las grandes capitales, pasa en Taipei, pues ya no tanto, ¿no? Porque la gente pues tiene otros ritmos, tiene otras velocidades, tiene otras necesidades y se mueve quizá atendiendo menos a la persona que está al lado, pero eso nos pasa también en las ciudades grandes de Occidente. Pero en general es un país muy recomendable en ese sentido. Otro aspecto destacable, según tu punto de vista, es la gastronomía, ¿no? O sea, dan ganas de irse allí Sí, solo para comer, por lo que cuenta. es una maravilla, yo no conozco una cosa igual. Y la comida española me encanta, y la comida italiana también. Pero es que Taiwán, aparte de una comida autóctona fantástica y de la influencia evidentemente japonesa y demás, es que está en el centro de Asia. Es que está debajo de Japón y de Corea, al lado de China, de Filipinas, de Tailandia. Entonces, igual que es un país estupendo para vivir allí e ir viajando a los diferentes puntos, tiene restaurantes auténticos de comida de todos esos países. La comida es baratísima, está tirada de precio y la oferta gastronómica es variadísima. Tienes desde restaurantes que tienen cartas muy amplias hasta restaurantes especializados en una cosa solamente, por ejemplo, en el hot pot famoso chino, ¿verdad? Donde vas echando las cositas en el agua caliente y luego las pescas para comerlas. Pero es que luego tiene una gran vida en los mercados nocturnos. Entonces tiene muchísima comida callejera de puestecitos. Puestecitos que a lo mejor hacen un plato, ¿no? Pues hacen setas fritas, rebozadas o te hacen el té famoso con las perlas, ¿verdad? Estas pequeñitas de gel, que es muy típico de Taiwán. Entonces, ahí se puede comer baratísimo y riquísimo prácticamente en cualquier rincón de Taiwán. De hecho, los taiwaneses, la mayoría de su ocio es un ocio gastronómico y les encanta estar probando sitios diferentes, comer cada día en un sitio, porque es que además, por ejemplo, las casas de los estudiantes no tienen ni cocina, porque es tan barato comer fuera que no necesitas cocinar en casa. Y bueno, y entonces hay sitios que de repente se hacen famosos porque han salido en la televisión o ha funcionado el boca a boca y encuentras en sitios miserables, en un puestecito callejero de nada, colas que da la vuelta a la manzana para comer el tofu de esta manera o para comer los rollitos estos que hacen a veces pues con huevo dentro, con jamón, que están buenísimos. Entonces, es una maravilla. O sea, Taiwán es la condensación de toda la gastronomía asiática. Cambiando un poco de tercio, también es una zona que desde el punto de vista geopolítico es una zona caliente, ¿no? Sobre todo Ya lo creo. ahora mismo, donde en los últimos años, en los últimos meses, parece que el equivalente de lo que puede ser las tensiones Rusia-OTAN en territorio ucraniano, pues un poco si hay algo similar ahora mismo en el mundo asiático, por un lado es Corea del Norte, que tiene problemas constantemente con Japón, y luego por otro lado está la cuestión entre Taiwán y China, que como tú has señalado antes, pues tiene un pasado proveniente del mundo comunista, etcétera, etcétera. ¿Has percibido algo de eso, de esa tensión en las calles o pues, sencillamente es un tema que está más en los telediarios que en la vida común de las personas?
No, bueno, se vive con mucha naturalidad, pero efectivamente todos los taiwaneses son conscientes de la situación. Es decir, Taiwán es un país muy extraño en ese sentido. Es un país formado por un partido político, digamos, por los emigrantes que estaban en torno al Kuomintang, que era el Partido Nacionalista Chino, y de hecho la bandera taiwanesa es la bandera del Partido Nacionalista. Luego ya ha aparecido otros, se ha ido democratizando el país, han aparecido otros partidos políticos y ya la situación es diferente, pero durante mucho tiempo Taiwán fue el Kuomintang, ¿no? Entonces, con una dictadura de determinadas características que fue la que llevó el país. Entonces, desde siempre, desde muy el principio, el objetivo del gobierno de Taipei, del Kuomintang, era recuperar la China continental, porque consideraban que ellos eran chinos en el exilio, pero que el gobierno legítimo eran ellos. Por otra parte, la China comunista siempre ha entendido que Taiwán es una isla de la China continental y que es legítimamente parte del gobierno que esté gobernando el continente chino. Entonces, eso en Taiwán ha ido desapareciendo, digamos, esa necesidad o ese anhelo de recuperar la China comunista y ha ido creciendo al revés, la sensación de que lo que quieren es independizarse y vivir una vida a su aire. Pero eso por un lado, pero por otro lado, prácticamente todos los taiwaneses tienen abuelos chinos. Es decir, gente que emigró en el año 49 o en los años posteriores escapando del comunismo. Por lo tanto, no quieren a la China comunista, pero fundamentalmente por el comunismo. Pero son todos conscientes de que la cultura de la mayoría de ellos es una cultura china y de que sus familias vienen de la China continental, en la mayoría de los casos. Entonces, esa relación es complicada. Y luego está pues, el hecho de que tienes una potencia militar tremenda, pues permanentemente vigilante, ¿no? Entonces, todos los taiwaneses hacen un año de mili, tienen un entrenamiento militar y evidentemente hay una serie de planes y de estrategias formulados ya desde hace mucho tiempo para resistir un ataque chino en el caso de que se diera, ¿no? Por ejemplo, a los extranjeros pues había puntos de evacuación, ¿no? Que en este caso era mi universidad. Si había un ataque chino, tú sabías que tenías que ir a tal sitio donde te evacuaban para sacarte del país lo antes posible. Y luego para el país pequeñito que es, tiene un ejército muy bien entrenado, un ejército muy consciente de que en cualquier momento China podría atacar. Es un país difícil de atacar, porque aparte de la distancia que hay de agua en medio, pues es un país montañoso, es un país que puede resistir muy bien, pero bueno, claro, evidentemente la superioridad de China es apabullante. Y eso es algo que está ahí y que todo el mundo sabe en Taiwán que en cualquier momento puede estallar. Entonces, se vive con esa realidad. Se hace vida normal, claro, pero se sabe. El trasfondo social de China es confuciano, ¿no? Y bueno, Taiwán Sí, precisamente tiene ese pasado chino reciente, y el confucianismo pues es sobre todo una estructura social sólida, de respeto a unas tradiciones, de respeto a los mayores y bueno, otra serie de características. Como occidental, que tendemos a, sobre todo desde el mundo, en el mundo moderno, tendemos a ese carácter individualista y demás. ¿Tú has vivido algún conflicto en ese sentido de individualidad frente a grupo o precisamente tu condición de extranjero te ha permitido sortearlo o quizás ya ha evolucionado la sociedad en Taiwán como para que no sean tan rígidos? bueno, la sociedad ha evolucionado y no son tan rígidos, pero es verdad que a poco que rasgas son lo que son. Es decir, tiene una tradición confuciana y se nota mucho. Yo, la verdad, no he tenido ningún conflicto grave porque es cierto que a los extranjeros se nos salva de ese tipo de situaciones. Es decir, se entiende que no somos parte de la cultura y se nos mima, intenta que estemos cómodos, pero se nos tiene en una pequeña burbuja. Evidentemente, la gente que se casa y que tiene ya familia taiwanesa lo vive de otra manera, ¿no? Que no fue mi caso. Es cierto que uno ve cosas que le llaman la atención. Por ejemplo, la forma tradicional de entender el matrimonio genera una serie de conflictos que aquí en España no existen. La mujer, de alguna manera, cuando se casa con un hombre, pasa a pertenecer a su familia. Entonces ya no es parte, aunque sigue siéndolo, evidentemente, de su familia, sino que es parte de la familia del marido. Y muchas veces uno observa en compañeros de trabajo, en compañeras de trabajo, pues situaciones que en España serían difíciles, en las que, por ejemplo, pues los suegros les obligan a hacer una cosa que impide que vean a sus padres durante un tiempo, ¿no? Por ejemplo, no, pues no puedes ir a visitarles porque tenemos que hacer esto otro. Y se acepta a veces
con los dientes apretados, evidentemente porque no gusta, pero se acepta. Entonces, ese tipo de cosas, cómo la familia predomina sobre el individuo y cómo a veces marca su destino de una manera mucho más nítida que lo que sucede en España. O, por ejemplo, cómo los niños van y vienen, es decir, en casi todas las familias que conocí yo al principio, pues de repente pues, había un niño que se iba a vivir con sus tíos y pasaba 2 o 3 años viviendo en casa de sus tíos en lugar de las de sus padres, ¿verdad? O cómo se llaman unos a otros dentro de la familia. No se llaman muchas veces por el nombre, sino que se llaman por el lugar que ocupan en la familia, ¿no? Mei Mei, Gege, hermano mayor, hermana pequeña, Ye Ye, pues todos esos nombres. Y se llaman así. Tus padres te llaman así, tus hermanos te llaman así, tus tíos, tus primos, tus abuelos te llaman así, de manera que efectivamente parece que hay una mayor predominancia del rol que se juega en la familia y de la familia entendida como un conjunto que toma decisiones de alguna manera en una dirección, todos a la vez, que suele ser la decisión de los padres, claro. Eh, Eso contrasta con nuestra visión tan individualista que tenemos aquí, que es esta cosa de, ¿no? de mi libertad está por encima de todo y me rebelo contra mis padres, me rebelo contra la autoridad, me rebelo contra los profesores, que muchas veces tiene unas consecuencias espantosas, claro. ¿Cómo llevan los taiwaneses y tus alumnos lo de Jardín Poncela? Lo dices por la obra de teatro, ¿no? Que representaron. Sí, Pues porque mira, yo creo que es una broma que le hubiera gustado a Jardel Poncela, le hubiera hecho gracia seguramente que en Taiwán se enfrentaran a sus obras. sí, todos los años se representaba en la universidad una obra de teatro española, normalmente de ese periodo, ¿no? A veces tocaba Neville, otras veces tocaba pues, Miura, Poncela, y bueno, era muy divertido porque los alumnos estudiaban el texto de memoria y muchas veces no entendían el sentido de lo que pasaba en esa obra, ¿no? Me acuerdo que, por ejemplo, representando Tres sombreros de copa, había un alumno que hay un momento que se buscan debajo de una cama una bota y de repente el alumno se da cuenta de que es una bota y no una boda. Y entonces me dice, madre mía, llevo semanas pensando que había una boda debajo de la cama, ¿no? Entonces dices, bueno, qué barbaridad. Pero hubo un caso particular en el que en una representación, una de las personas, una de las chicas que hacía un papel masculino, pero era una chica que se llamaba Emma, se puso un pollo de goma aquí en el hombro y nosotros no entendíamos qué hacía con un pollo de goma. Y ella nos dijo, bueno, es que tengo la negra. El personaje decía muchas veces tengo la negra. Y decía, es que es un símbolo de la mala suerte, es que como tengo la negra me pongo un pollo de goma. Claro, nosotros no entendíamos nada, qué significaba aquel pollo. Sin embargo, a ellos les hacía mucha gracia que apareciera con ese pollo y entendían enseguida la referencia, ¿no? Entonces, nunca supe exactamente que tenía que ver un pollo con la mala suerte, pero el caso es que así sucedió, ¿no? Entonces se crean ese tipo de contrastes o de malentendidos culturales que son muy divertidos también durante las clases, ¿no? Me acuerdo que allí, por ejemplo, se puso de moda una temporada, pues con esa tontería que son las modas, ¿no? Pues las gafas, que las chicas llevaran gafas porque les parecía bonito, pero las llevaban sin cristal. Y también estaban de moda a la vez unas pestañas larguísimas, ¿no? Que se ponían falsas y entonces las pestañas sobresalían de las gafas. Entonces, hay modas que tú no puedes entender. Y dices, pero bueno, esto es absurdo, parece un chiste, parece, como dices tú, de Jardiel Poncela o de Miura, ¿no? Pero bueno, te acostumbras a esas cosas, ¿no? Me imagino que ellos verán eh, algunas de nuestras costumbres o de nuestras modas o de nuestras tendencias y pensarán lo mismo, ¿no? Tú al final eres profesor y ahora mismo tienes dos libros, ni más ni menos que recién salidos del horno. Uno es el libro del que estamos hablando, que se llama Estación Oriente, y otro libro que acabas de publicar es En plan lector. Que es un libro que va a las claras orientado hacia el tema de la educación, hacia un tema que vuelve a estar de moda, vamos, de moda, de actualidad, que es como, si uno mira los índices, a partir de los 14 años es cuando se estrella de manera brutal los índices de lectura y sin embargo hasta esa edad es donde están en el ámbito total de la población los mayores lectores. Este es un dato que ha salido ahora con la Feria del Libro. Los mayores lectores son los españoles hasta esa edad, hasta los 14 años. Y a esa edad caen en picado. Y entonces, bueno, tú has escrito un libro un poco para Sí. subsanar eso y uniendo un poco ambos libros, ambas experiencias, que evidentemente están unidas por la educación, quisiera preguntarte por la relación de la lectura con la tecnología. Obviamente en Taiwán, Uy, imagino que es una capital tecnológica mundial, has tenido que ver también cómo se convive con la tecnología, pero a día de hoy todo el mundo está ya tecnologizado, por lo menos todo el mundo desarrollado,
y en España eso también existe. ¿Cómo se mantiene la lectura en los alumnos? En el caso de Taiwán tus alumnos eran universitarios y en el caso de España creo que no, creo que son de bachillerato o de Sí. secundaria. ¿Cómo es esa convivencia tanto allí como aquí? Pues allí, claro, yo hace ya mucho que yo me volví en el 2012 y entonces pues arrancaba esto de los teléfonos electrónicos, de los teléfonos, de los smartphones, ¿no? De los teléfonos inteligentes, aunque ya había teléfonos ya bastante desarrollados y demás, y estaba Internet ya perfectamente instalado en la casa de toda la gente, ¿no? De hecho, uno de los artículos que este es el que recojo en el libro habla de cómo yo empecé a ver a los primeros usuarios del iPhone, ¿verdad? Que fue el primer teléfono inteligente y cómo me pareció un horror que no hablaran, que estuvieran en una misma... Y yo lo atribuía a una cosa asiática, a una cosa cultural y luego, pues evidentemente nos ha pasado a todo el globo, nos ha pasado lo mismo, ¿verdad? Es una cuestión que tiene que ver con el tipo de tecnología, con lo que propone y con lo que ofrece. La lectura es una actividad a contrapelo hoy en día, porque estamos en un mundo de disgregación, estamos en un mundo de una velocidad tormentosa, ¿no? En el que prácticamente no tenemos tiempo para nada y además lo llevamos a gala, ¿no? Esto parece que uno presume, es que no tengo tiempo ni para sentarme un minuto a descansar, porque está de moda hacer muchas cosas, sea bien o mal, y pasarse el día ocupado en un montón de circunstancias que a veces no elige uno. Entonces, la lectura es todo lo contrario. La lectura es sentarse, crear un espacio de silencio y de intimidad, de ensimismamiento y buscar en un libro un reposo, un estímulo intelectual, una serie de cosas que no se encuentran en el ajetreo del mundo normal, ¿no? No estoy hablando de la lectura, evidentemente, como una cosa que hacemos en un teléfono móvil, ¿verdad? Agarrados a la barra del metro leyendo el periódico del día, sino una lectura fructífera, una lectura que sea fértil. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los chavales de hoy en día, siempre ha caído la lectura en la adolescencia un poco, porque la adolescencia es la edad de la extroversión y es la edad en la que los niños empiezan a salir con los compañeros y a darle mucha importancia a lo social y entonces se dejan una serie de actividades más íntimas o más familiares y se sustituyen por actividades pues, como salir a los bares, ¿no? o estar en pandillas sentados en un parque charlando. Pero es verdad que desde que han aparecido los teléfonos móviles, el descenso ha sido mucho, mucho mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque el teléfono móvil es un aparatito, no es un instrumento de trabajo, eso es un error. La gente dice, no, es un instrumento de trabajo. No, un instrumento de trabajo es una pala. Y una pala, cuando acabas de usarla, la dejas en una esquina y no te llama. Un teléfono móvil es efectivamente un aparato que incluye herramientas de trabajo, ¿no? Una página, o sea, un procesador de texto, por ejemplo, o un correo electrónico del trabajo, pero incluye muchas cosas más. Y lo importante en el teléfono móvil son esas cosas de más, que son las que están llamando tu atención permanentemente. Entonces, se propone desde el teléfono móvil, un ocio superficial, rápido, inmediato, con un cambio constante de estímulo, ¿verdad? Para que el cerebro se enganche en esa precipitación, en esa catarata de elementos que van sucediéndose sin orden ni concierto y sin sentido. Y entonces ese ocio, de alguna manera, nos aleja de nuestros problemas, pero no nos da nada a cambio. No nos da nada a cambio. Cuando volvemos al mundo, volvemos iguales. No hemos crecido, no hemos experimentado cosas nuevas como con la lectura, no hemos hecho una reflexión, no hay nada. Sin embargo, es un ocio muy satisfactorio para los chavales porque el esfuerzo que te exige es nulo. Ver una película exige más que ver una tontería en YouTube de 7 minutos. ¿Verdad? Y desde luego leer un libro exige más que ver una película. ¿Por qué? Porque tienes que construir mediante la imaginación todo un contexto para que la acción funcione, para que funcione la historia, que a ti te está exigiendo una actividad. Es decir, la lectura no es una actividad pasiva, sino proactiva, valga la redundancia, la actividad activa, ¿no? Qué barbaridad que siendo profesor de lengua hable tan mal a veces. Pero ese esfuerzo que nosotros hacíamos cuando leíamos, porque no teníamos a lo mejor otra cosa que hacer en ese momento, el teléfono lo interrumpe. Es decir, no hace falta que te esfuerces porque te voy a poner vídeos en TikTok que duren 90 segundos o lo que duren en TikTok o 60 y vas a estar viendo vídeos durante 4 horas y cuando terminen esos vídeos no te vas a acordar ni de uno solo de los que has visto, pero durante un tiempo te has evadido, pero es una evasión sin consecuencias, ¿no? Sin premio.
Entonces, ese es el problema actual de la lectura, que exige un esfuerzo que los chavales ya no están acostumbrados a hacer. También es verdad que hay una visión pedagógica ahora mismo que me parece muy peligrosa, que es la que dice que el chaval tiene que estar siempre estimulado, que tiene que estar entreteniéndose siempre, ¿no? Que nada que le cueste un sacrificio o un esfuerzo es digno de desempeñarse en clase. Y yo creo que lo contrario, que lo que hay que enseñarle a los chavales es, mira, esto te va a llevar un esfuerzo, te puede suponer un momento de aburrimiento, pero cuando superes esa fase te va a aportar muchísimo y te va a convertir en una persona diferente. Que entiendan que el esfuerzo y el sacrificio te hacen mejorar, te hacen crecer y amplían tus miras. Lo que no amplía tus miras nunca es el TikTok o el Instagram. Evidentemente te estimula, pero te estimula para nada, ¿no? Es como, como las máquinas recreativas, al final son luces, colores y ruidos y basta con eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer una apuesta por ese ocio de calidad, por el deporte, por la conversación, por el cine y, por supuesto, por la lectura, porque es un ocio que no solo nos entretiene, no solo nos ayuda a evadirnos, que la evasión a mí me parece algo perfectamente legítimo e incluso necesario, sino que además nos aporta una serie de cosas que nos construyen como ser humano. Entonces, si perdemos esa perspectiva de que el ocio es algo, por supuesto, fabuloso, pero que hay un ocio positivo, pues estamos echados a perder, porque entonces solo vamos a estar viendo tonterías en el teléfono. Y ya una última pregunta, Miguel. Tú que has leído a Guénon, a Ébola, La crisis del mundo Sí, moderno, El reino de la cantidad, el signo de los tiempos, Revuelta contra el mundo moderno, como profesor en el actual sistema de educación español, ¿qué se puede hacer? Yo tengo unos cuantos amigos que son profesores. ¿Qué se puede hacer para tratar de poner un poco de orden en estos chavales jóvenes que son pura consecuencia del mundo moderno y que, bueno, muchas veces os toca estar un año o dos con unos alumnos, ser parte de su vida en edades muy complicadas y situaciones vitales muy complicadas, que algunas pues son por ambientes socioeconómicos, etcétera, pero otros son por puro signo de los tiempos? ¿Cómo puede un poco hacer ahí frente el profesor, que además tiene la presión de que se le exigen resultados, de que, sí. etcétera, etcétera? Es decir, es una situación muy, muy angustiosa. Yo creo que no se habla mucho del trabajo que tenéis encima los profesores y de la presión, y buena parte de esa presión es la presión de que es un trabajo humano y de que cuando el profesor es bueno quiere hacerlo bien en el ámbito del conocimiento y en el ámbito humano. Y en tu caso, que tienes también ese conocimiento sobre la época en la que estamos viviendo bastante profundo, en mi opinión, supongo que es un añadido que bueno, me gustaría saber un poco cómo lo sobrellevas. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro los profesores en este mundo moderno en el que uno tiende siempre a identificarse con el joven y a comprender que, bueno, pues es que es lo que le toca, es que es joven, es que nosotros tenemos que identificarnos no con el joven, sino con nuestros padres cuando nosotros éramos jóvenes. Es decir, a nosotros, que nuestros padres nos hayan dado la tabarra 7 millones de veces con la idea de que no podemos cruzar sin mirar, nos ha salvado la vida, probablemente. Entonces, yo no tengo que decir, ay, pobre muchacho, si es que se despeñe, porque es que, claro, la juventud. Lo que tengo que pensar es que mi papel como adulto es darle la tabarra, y esto lo dice muy claramente Gregorio Lúrico, mucha gracia, ¿no?, en sus libros, darle la tabarra para prevenirle de que hay una serie de cosas que él no calcula porque es joven y no tiene experiencia, y que yo sí ya puedo calcular y que lo estoy haciendo por supuesto porque le quiero, porque le estimo y porque no quiero que le pase nada malo, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, lo que hay que hacer con los chavales es darles mucho la lata con que hay una serie de hábitos que tienen, por ejemplo, el del teléfono móvil, que cuando es desproporcionado es peligroso, que les puede afectar, darles mucho la lata con que lo importante es lo interior, con que el ser humano, la parte externa, el aspecto, la influencia y todas estas cosas que están de moda son absolutamente superficiales. Y luego a mí me parece fundamental que en este mundo del Kali Yuga, ¿verdad? De la descomposición, de la disgregación, recordemos a los jóvenes que ellos no son solamente materia, que son hijos de Dios, que son seres espirituales, que su núcleo, lo más profundo de su existencia, son inmortales, y que volverán al lugar de donde han venido, que es a unirse con Dios. Y es un mensaje que hay que decir claro, hay que decir sin vergüenza, porque cuando uno entiende la dimensión religiosa de la vida, cuando uno entiende que es de estirpe real, ¿no?, como dice el canto de la perla, y que su origen es Dios y su regreso va a ser a Dios, la vida tiene un punto de fuga muy diferente. Y todo este mundo de consumismo, de superficialidad,
de enfermedades como la anorexia, la bulimia, las autolesiones, las depresiones infantiles que estamos viendo en centros escolares, que se te caen el alma a los pies, de que niños tan pequeños tengan tan pocas ganas de vivir, o se hagan tanto daño a sí mismos, o estén dejando de comer porque han visto una chica más delgada que ellas en Instagram, o un chico, y en fin, todo ese tipo de cosas, o que te argumenten que quieren ser influencers porque lo que quieren es tener un Ferrari y no pagar impuestos y todas esas cosas, ¿no? Lo que hay que recordarles es decir, es que la vida tiene un sentido y que ese sentido es espiritual y es trascender esto, que esta es una experiencia temporal que de alguna manera está hay algo que es eterno, que ha metido la cabeza en esa corriente, en ese río que es el espacio y el tiempo, y que nosotros somos eso, y que tenemos que mirar la vida desde esa perspectiva. Si nos decapitan, convirtiendo las experiencias espirituales o las prácticas espirituales en mindfulness, en yoga en leotardos, en cualquier gimnasio. Es decir, si convierten las prácticas espirituales en prácticas gimnásticas y en prácticas mentales, que no tienen nada que ver con el espíritu, nos están decapitando, nos están... Si uno no tiene la suerte de encontrarse por el camino con un maestro, con un libro, eh, crece en este mundo pensando que somos pues materia, incluyendo la mente, ¿no? La parte psicológica que no deja de ser otra cosa que materia. Y entonces, pues la vida le asfixia, la agobia y evidentemente puede caer en depresiones y en situaciones de ese tipo. Hay que pensar y hay que decirle a los niños todos los días por la mañana, somos espíritu, somos hijos de Dios, estoy agradecido por la existencia, estoy agradecido por esta oportunidad y todo lo que venga lo voy a entender en esa clave. Y entonces la vida se convierte en algo constructivo, con sus dolores y sus terrores y sus miedos y sus ansiedades, ¿eh? Que de eso no nos libra nadie. Pero la perspectiva cambia mucho. Y eso es algo que yo a los chavales se lo digo constantemente. Cuando les leo textos, siempre les hablo de esa dimensión. Les digo, ojo, que entonces, claro, pues pensarán, este señor tan mayor, ¿qué lata me da? Si yo lo que quiero es pues ver el vídeo, el último vídeo de no sé qué cantante. Bueno, pero quizá algo quede, ¿no? Al final, yo creo que la educación se resume en intentar hacer por los niños de hoy lo que hicieron otros por nosotros, ¿no? Igual que ser padre, ¿no? Hay que transmitir un mensaje y ese mensaje lo fundamental es el espíritu y de ahí no me apea a nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues incluso rezar, abrir espacios para el silencio en una clase. Evidentemente en mi colegio es fácil porque somos católico y rezamos todos los días, ¿no? Pero ¿por qué no buscar espacios para el silencio, para que los chicos estén tranquilos, interiorizando las cosas que han aprendido, haciendo un examen de conciencia que se ha perdido, en fin? Porque al final cuando te vienen los adolescentes en el colegio con sus tribulaciones, todas tienen ese mismo origen, ¿no? Que es que estamos perdidos en esta época tan difícil de gestionar. Pues Miguel Salas, muchas gracias por haber venido a Pura Virtud. Ahí están los dos libros. Hemos hablado de Estación Oriente, de tus experiencias en Taiwán, pero también está en plan lector, para que le interese más el asunto de la educación. Y bueno, volveremos pronto con más programas aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura.